para la novia de uno de los hijos, la reina de belleza, doña Valery Domínguez, a quien por supuesto la pusieron allí para ocultar el espectáculo bochornoso de tantos dávilas recibiendo plata de agroingreso seguro. Dice la revista Cambio, yo aquí me he seguido básicamente por las informaciones de la prensa. La familia Trivín recibió 2.140 millones de pesos, la familia Riveros Páez 2.000 millones, la familia Vives otra 1.610, la familia Fernández de Castro 1.413, la Posada Grillo 1.037, para un total de 8.210 millones de pesos. El ingreso sí es seguro para ciertos sectores del sector agropecuario. 3 mafiosos también recibieron su plática. 3 narcotraficantes, 1 por interpuesta persona y los otros 2 de manera directa. Está el desgreño del ministerio, que ni siquiera se dan cuenta que estas cosas suceden, porque no quisiera suponer, ministro, que sí se dan cuenta y que permiten que ellas sucedan. El director de la DIAN, con el director del Fondo Nacional del Ahorro, y podría dar más datos, no quiero hacerlo. Aquí hay congresistas que saben que podría mencionar más cosas. Montaron un negocio y se consiguieron un ICR de 1.300 millones de pesos y tuvieron el cuidado de fraccionarlo para poder aparecer como pequeños productores cuando no la son, para poder superar un cierto tope que tiene que ver con los pequeños productores. El director de la DIAN y el director del Fondo Nacional del Ahorro. Este hecho que voy a mencionar, no me voy a detener sobre él, pero no quiero dejar de mencionarlo porque es un llamado de atención que le hago al Congreso y le hago a los gremios de la economía. La Constitución Nacional prohíbe los auxilios y esa prohibición puede conducir a que el Estado no pueda respaldar al sector agropecuario. Y la Corte Constitucional dijo que para que esos respaldos puedan darse, se necesitaba que fueran tramitados, o se necesita que el detalle de esos respaldos sea tramitado en una ley y que en esos respaldos se garantice que la selección de los beneficiarios va a ser en condiciones de igualdad. Es lo que ha dicho la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional ya le tumbó al gobierno un artículo del plan de desarrollo pasado, porque precisamente el ministerio reglamentó unos determinados aportes y la Corte Constitucional le dijo que no podía ser potestad del gobierno nacional ese reglamento, sino que tenía que ser del Congreso de la República y que se tenía que hacer selección de los colombianos en condiciones de igualdad. Porque aquí en cierto sentido lo que estamos teniendo es una nueva versión de los auxilios parlamentarios. Entonces el doctor Arias, como lo vamos a ver ahora, con la ayuda del doctor Fernández, se reúnen y cuadran unas condiciones para que se las ganen determinados personajes. Y después, en el colmo de los colmos, le echan la culpa a una institución que no es la responsable de lo que ocurre. Ya vimos este detalle de las familias beneficiadas en la costa atlántica por los recursos de riego y drenaje, que es sobre los que me voy a detener en la parte final, porque aquí hay mucha tela de donde cortar y porque es en torno a los cuales se ha armado el escándalo. Entonces vale la pena detallar al respecto un par de hechos. Una vez estalló el escándalo, que lo reventaron Daniel Coronel y la revista Cambio, empezó entonces el proceso por parte del gobierno de a quién echarle el muerto, a quién poner a pagar los platos rotos. Y se encontraron muy cómodamente una institución, sí, que yo no sé si la habían puesto ahí precisamente para eso, probablemente sí, pero en todo caso dijeron que era eso. Y le echaron la culpa a un instrumento de la OEA que se llama el IICA, el IICA-OEA. Miren lo que alcanzaron a decir estos personajes. El doctor Fernández, ministro de Agricultura: gracias al trabajo del IICA, los colombianos pueden tener tranquilidad de que ningún funcionario del gobierno nacional ha tenido injerencia en la adjudicación de recurso alguno para defender intereses particulares. O sea, el IICA verá. El doctor Juan Camilo Salazar, viceministro de Agricultura, dijo: el ministerio no toca un papel. Ahora vamos a ver cuántos tocó el doctor Salazar. El ministerio no toca un papel, no evalúa ni un proyecto, el que se encarga es el IICA. Hay que dejar claro que el ministerio no hace entrega directa del subsidio, no califica ni un solo proyecto ni lo ejecuta. Y el doctor Arias, genio y figura hasta la sepultura, nos dijo que hay de aquel que se atreviera a dudar de la OEA. Nos dijo esto, que
que relacionar el riego, esta plata del riego, con platas para el gobierno de Álvaro Uribe, no solo es dudar de la transparencia del IICA-OEA, o sea, si dudamos de esto, estamos dudando de la transparencia del IICA-OEA, sino creer que 34 países del continente están al servicio de la causa del gobierno, o sea, la pelea se nos volvió con todo el continente al mismo tiempo. Y agregó, dudar de la selección es dudar de la transparencia del IICA-OEA. Digamos primero que la vieja astucia de señalar que porque hay un mister todo está bien, porque esa es la lógica. Como hay un mister, todo está perfecto. Todo está perfecto. Los únicos que somos irresponsables o que somos capaces de cometer delitos somos los colombianos. Pues bien, yo me tomé el trabajo de mirar con lupa este aspecto que les voy a contar. ¿Qué tan cierto es que el IICA-OEA es el responsable de lo que ha pasado? ¿Y qué tan cierto es que esa concentración de los créditos se hizo, o de los créditos, no, de los subsidios, se hizo violando las normas o las normas autorizaban la concentración, que es lo que voy a demostrar? Primero digamos esto, en aras de la precisión. El IICA-OEA solo tiene que ver en agroingreso seguro con los recursos de riego y drenaje. En todo lo demás el IICA-OEA no tiene nada que ver. O sea que el crédito para don Luis Carlos no se lo pueden achacar al IICA-OEA, sino que esas son hazañas que le corresponden a los doctores Arias y Fernández. Fueron tantos los acosos de estos funcionarios echándole el muerto al IICA, que el IICA tuvo que sacar una declaración. Ustedes saben que esas agencias internacionales son cuidadosas y no les gusta pelear con los gobiernos porque no les gusta morder la mano que les da. Y sin embargo el IICA produjo un documento que dijo esto. Y es cierto esto que dice el IICA, ustedes lo pueden constatar. Dice el IICA, la fijación de las reglas, los términos de referencia de estas convocatorias, o sea, de las de riego y drenaje, es realizada directa y autónomamente por el Ministerio de Agricultura. La fijación de las reglas, o sea, las reglas del juego, cómo se organiza el asunto. Estos términos que establecen los requisitos, condiciones, criterios y criterios de calificación para acceder a los apoyos económicos son estrictamente respetados por el IICA. O sea, el IICA lo que está diciendo aquí es, solo hicimos lo que nos dijeron que hiciéramos de acuerdo con las determinaciones del Ministerio de Agricultura. Dice además que con base en los términos de referencia el IICA realiza la divulgación de las convocatorias, evaluación de viabilidad, etcétera, etcétera. O sea, el IICA es un organismo técnico que simplemente coge los papeles que entregan los agricultores para aspirar a estas platas de riego, papeles que se llenan de acuerdo con los criterios del Ministerio de Agricultura que ahora voy a explicar, y el IICA lo que hace es poner números, puntos y sumar o restar o lo que sea, y al final da una cifra y dice, este ganó. Pero el IICA no tiene derecho a observar detenidamente lo que está sucediendo. ¿Quién es el que determina cuáles son las normas de esas convocatorias? Dice el Ministerio de Agricultura, y esto tiene la firma del doctor Andrés Felipe Arias, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural es en una de las convocatorias, ha diseñado la presente convocatoria. El Ministerio ha diseñado la presente convocatoria. En consecuencia, Continúe. En consecuencia, el Ministerio presenta ante la ciudadanía los presentes términos de referencia que establecen los requisitos y condiciones de forzosa aceptación y cumplimiento por parte de los actores intervinientes en la convocatoria pública. Dicho de manera más sencilla, Arias dice, aquí mando yo y esto se hace así. Y el IICA simplemente ejecuta como una especie de peón técnico unas normas que le han establecido. En los títulos de las convocatorias, ¿qué dice? Título de la convocatoria, por la cual se establecen los criterios, requisitos, procedimientos de los términos de referencia para adelantar tal cosa. En la parte resolutiva de las convocatorias, ¿qué dice? Apruébense los términos de referencia en la convocatoria pública de riego y drenaje con sujeción a los cuales el operador, es decir, el IICA, implementará y ejecutará dicho mecanismo, y firma el doctor Andrés Felipe Arias. Pero además,
para que se las ganen determinados personajes. Y después, en el colmo de los colmos, le echan la culpa a una institución que no es la responsable de lo que ocurre. Ya vimos este detalle de las familias beneficiadas en la costa atlántica por los recursos de riego y drenaje, que es sobre los que me voy a detener en la parte final, porque aquí hay mucha tela de dónde cortar y porque es en torno a los cuales se ha armado el escándalo. Entonces vale la pena detallar al respecto un par de hechos. Una vez estalló el escándalo, que lo reventaron Daniel Coronel de la revista Cambio, empezó entonces el proceso por parte del gobierno de a quién echarle el muerto, a quién poner a pagar los platos rotos. Y se encontraron muy cómodamente una institución, sí, que yo no sé si la habían puesto ahí precisamente para eso, probablemente sí, pero en todo caso dijeron que era eso. Y le echaron la culpa a un instrumento de la OEA que se llama el IICA-OEA. Miren lo que alcanzaron a decir estos personajes. El doctor Fernández, ministro de Agricultura: gracias al trabajo del IICA, los colombianos pueden tener tranquilidad de que ningún funcionario del gobierno nacional ha tenido injerencia en la adjudicación de recurso alguno para defender intereses particulares. O sea, el IICA verá. El doctor Juan Camilo Salazar, viceministro de IICA-OEA, es el responsable de lo que ha pasado. ¿Y qué tan cierto es que esa concentración de los créditos se hizo, o de los créditos, no, de los subsidios, se hizo violando las normas, o las normas autorizaban la concentración, que es lo que voy a demostrar? Primero digamos esto, en aras de la precisión: el IICA-OEA solo tiene que ver en agroingreso seguro con los recursos de riego y drenaje. En todo lo demás el IICA-OEA no tiene nada que ver. O sea que el crédito para don Luis Carlos no se lo pueden achacar al IICA-OEA, sino que esas son hazañas que le corresponden a los doctores Arias y Fernández. Fueron tantos los acosos de estos funcionarios echándole el muerto al IICA, que el IICA tuvo que sacar una declaración. Ustedes saben que esas agencias internacionales son cuidadosas y no les gusta pelear con los gobiernos porque no les gusta morder la mano que les da. Y sin embargo el IICA produjo un documento que dijo esto. Y es cierto esto que dice el IICA, ustedes lo pueden constatar. Dice el IICA: la fijación de las reglas, los términos de referencia de estas convocatorias, o sea, de las de riego y drenaje, es realizada directa y autónomamente por el Ministerio de Agricultura. La fijación de las reglas, o sea, las reglas del juego, cómo se organiza el asunto. Esto es para la novia de uno de los hijos, la reina de belleza, doña Valerie Domínguez, a quien por supuesto la pusieron allí para ocultar el espectáculo bochornoso de tantos dávilas recibiendo plata de agroingreso seguro. Dice la revista Cambio, yo aquí me he seguido básicamente por las informaciones de la prensa: la familia Trivín recibió 2.140 millones de pesos, la familia Riveros Páez 2.000 millones, la familia Vives otra 1.610, la familia Fernández de Castro 1.413, la Posada Grillo 1.037, para un total de 8.210 millones de pesos. El ingreso sí es seguro para ciertos sectores del sector agropecuario. 3 mafiosos también recibieron su plática. 3 narcotraficantes, uno por interpuesta persona y los otros 2 de manera directa. Está el desgreño del ministerio, que ni siquiera se dan cuenta que estas cosas suceden, porque no quisiera suponer, ministro, que sí se dan cuenta y que permiten que ellas sucedan. El director de la DIAN con el director del Fondo Nacional del Ahorro, y podría dar más datos, no quiero hacerlo. Aquí hay congresistas que saben que podría mencionar más cosas. Montaron un negocio y se consiguieron un ICR de 1.300 millones de pesos y tuvieron el cuidado de fraccionarlo para poder aparecer como pequeños productores cuando no la son, para poder superar un cierto tope que tiene que ver con los pequeños productores. El director de la DIAN y el director del Fondo Nacional del Ahorro. Este hecho que voy a mencionar, no me voy a detener sobre él, pero no quiero dejar de mencionarlo porque es un llamado de atención que le hago al Congreso y le hago a los gremios de la economía. La Constitución Nacional prohíbe los auxilios y esa prohibición puede conducir a que el Estado no pueda respaldar al sector agropecuario. Y la Corte Constitucional dijo
que para que esos respaldos puedan darse, se necesitaba que fueran tramitados, o se necesita que el detalle de esos respaldos sea tramitado en una ley y que en esos respaldos se garantice que la selección de los beneficiarios va a ser en condiciones de igualdad. Es lo que ha dicho la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional ya le tumbó al gobierno un artículo del plan de desarrollo pasado, porque precisamente el ministerio reglamentó unos determinados aportes y la Corte Constitucional le dijo que no podía ser potestad del gobierno nacional ese reglamento, sino que tenía que ser del Congreso de la República y que se tenía que hacer selección de los colombianos en condiciones de igualdad. Porque aquí en cierto sentido lo que estamos teniendo es una nueva versión de los auxilios parlamentarios. Entonces el doctor Arias, como lo vamos a ver ahora, con la ayuda del doctor Fernández, se reúnen y cuadran unas condiciones de agricultura. Dijo, el ministerio no toca un papel. Ahora vamos a ver cuántos tocó el doctor Salazar. El ministerio no toca un papel, no evalúa ni un proyecto, el que se encargue es el IICA. Hay que dejar claro que el ministerio no hace entrega directa del subsidio, no califica ni un solo proyecto ni lo ejecuta. Y el doctor Arias, genio y figura hasta la sepultura, nos dijo que hay de aquel que se atreviera a dudar de la OEA. Nos dijo esto, que relacionar el riego, esta plata del riego, con platas para el gobierno de Álvaro Uribe, no solo es dudar de la transparencia del IICA-OEA, o sea, si dudamos de esto, estamos dudando de la transparencia del IICA-OEA, sino creer que 34 países del continente están al servicio de la causa del gobierno, o sea, la pelea se nos volvió con todo el continente al mismo tiempo. Y agregó, dudar de la selección es dudar de la transparencia del IICA-OEA. Digamos primero que la vieja astucia de señalar que porque hay un mister todo está bien, porque esa es la lógica. Como hay un mister, todo está perfecto. Todo está perfecto. Los únicos que somos irresponsables o que somos capaces de cometer delitos somos los colombianos. Pues bien, yo me tomé el trabajo de mirar con lupa este aspecto que les voy a contar. ¿Qué tan cierto es que el